El tema que nos ocupa tiene que ver con la reforma fiscal que debería de implementarse para el año 2010, concretamente con el paquete económico que el Ejecutivo debe de presentar a más tardar el próximo día 8 de septiembre ante el Congreso para que se apruebe y sirva de base para la elaboración del presupuesto de ingresos, para el presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal de 2010. Antes de entrar de lleno en el tema fiscal, me gustaría hacer una reflexión pertinente al tema. Para que un país sea exitoso en materia de recaudación, se requiere que tenga un esquema fiscal competitivo. Desde que México tomó la decisión de insertarse en la apertura, desde entonces estamos compitiendo con otros países, pues no nada más en calidad, en materias primas, en mano de obra, en ubicación, en una serie de factores, sino también estamos compitiendo con el resto del mundo en nuestro esquema fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que para que los capitales nacionales y o los capitales extranjeros quieran permanecer o venir a México, se requiere que nuestro esquema fiscal sea competitivo. Si logramos que nuestro esquema fiscal sea competitivo, la inversión mexicana querrá permanecer en el país, la inversión extranjera querrá venir a México. Al haber inversión nacional y extranjera, se generan empleos. Al generarse empleos, tanto por la inversión como por el empleo, se pagan impuestos. Al generarse el pago de impuestos, se genera entonces bienestar social. Y ese es el círculo virtuoso del cual tenemos que asegurarnos. Al revés, si no tenemos un esquema fiscal competitivo, la inversión mexicana se va, la extranjera no viene, al no haber inversión tampoco hay empleo, tampoco hay impuestos, y entonces lo que se genera, en lugar de bienestar social, es un malestar social. De ahí la importancia de que el esquema fiscal de nuestro país, el esquema fiscal de México, sea un esquema fiscal competitivo. Habiendo aclarado esto, vamos entonces ahora a compartir qué es lo que en opinión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en opinión mía debe de contener un esquema fiscal competitivo. Es un hecho que los países que son exitosos en materia de recaudación son los que han recargado la recaudación mucho más en los impuestos indirectos y mucho menos en los impuestos directos. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Básicamente hay tres formas de gravar por parte del Estado a los ciudadanos. O se grava el ingreso, la utilidad, que son los impuestos directos, o se grava el consumo, el gasto, que son los impuestos indirectos, o se grava el patrimonio. Decía yo que los países exitosos en materia de recaudación son los que han recargado la recaudación en los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? Bueno, pues el IVA, el IEPS, los impuestos ecológicos, etcétera. Y decía yo mucho menos en los impuestos directos. ¿Cuáles son los directos? El impuesto sobre la renta, el IETU, el IDE. Entonces, lo que tenemos que hacer nuevamente como país es asegurarnos de recargar la recaudación mucho más en los impuestos indirectos y mucho menos en los impuestos directos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar que el IVA que actualmente existe en nuestro país se generalice, que sea un IVA generalizado, sin tasas preferenciales, sin excepciones. Eso es lo que debe de ser. Si por alguna razón, que básicamente han sido razones políticas, esto no se puede, existen alternativas. Puede pensarse en que sean los estados los que establezcan un impuesto a las ventas de productos y servicios, que es el equivalente a un impuesto indirecto. Podemos pensar también en los impuestos ecológicos y podemos pensar también en revisar el IEPS en los distintos productos o servicios que él mismo grava, sobre todo productos, ¿no? En el tema de impuestos directos no cabe duda que lo que le urge a nuestro país es que el IETU se elimine. ¿Por qué debe de eliminarse el IETU? Porque es un impuesto que nació con muchas deficiencias, con situaciones no contempladas, con demasiadas imprecisiones, que además ha vuelto muy complejo el esquema fiscal porque implica llevar una contabilidad en base a flujo de efectivo. Y al final de cuentas el IETU ni es un impuesto mínimo, ni es un impuesto complementario y ni ha resuelto el problema de la recaudación. Por eso es que nosotros proponemos que el IETU se elimine y en su lugar se establezca un impuesto
impuesto que sea verdaderamente mínimo y verdaderamente complementario, como puede ser el impuesto mínimo alternativo que existe en los Estados Unidos, que es de muy fácil cálculo porque se determina a partir de la misma base del impuesto sobre la renta y solamente se eliminan por ahí algunas partidas que se puedan considerar de privilegio y ya estamos con un impuesto mínimo determinado. De tal forma entonces que tenemos que eliminar el IETU y tenemos que quedarnos con un impuesto sobre la renta que en todo caso recoja las bondades que el IETU ha mostrado, pero que nos mantengamos con un solo impuesto directo que sea el impueto sobre la renta. Nos mantengamos, como decíamos, con un impuesto indirecto que debe ser un IVA generalizado o un impuesto estatal a las ventas de productos y servicios, y finalmente es muy importante, y esto lo quiero subrayar, que haya un combate en serio, un combate frontal a la economía informal. Según cifras de la OCDE, la economía informal en México alcanza ya niveles del 60%. O sea, eso significa que el 60% de los participantes en la economía están dentro de la informalidad. Entonces, de veras que un tamaño de economía informal como ese hace imposible que nuestro país recaude lo que requiere. Sabemos que históricamente no hemos podido recaudar más allá del 10% del Producto Interno Bruto, cuando nuestro país requiere que se recaude niveles de 18, del 20% del Producto Interno Bruto. Para ello, sí se puede hacer, se debe de hacer, y lo que requerimos es lo que ya mencioné en materia de impuestos directos e indirectos, pero también junto con eso un combate frontal a la economía informal. Creo que ya llegó el momento de dejarnos de hacer reformas posibles. Lo que nuestro país requiere es que se hagan las reformas necesarias, porque es la única forma de que nuestro país salga adelante. Muchas gracias.